Hoy se va a conocer si la Reserva Federal de Estados Unidos aplica un nuevo incremento a las tasas de interés de entre 50 y 75 puntos base. Previo a la decisión, el precio del dólar acumula un alza de más de 40 pesos en solo 4 días y expertos no descartan máximos históricos si la decisión de la autoridad monetaria estadounidense se escapa de los pronósticos. A ver, esto lo que hace es provocar, evidentemente, ¿qué cosa? Bueno, resulta que un incremento de la inflación. O sea, mientras la autoridad está combatiendo la inflación mediante 2 vías, disminución del gasto público y aumento de las tasas de interés para enfriar la economía, bueno, nosotros tenemos prácticamente un 70% de los artículos que se venden en Chile, por ejemplo, en el retail, son importados. O sea, lo que está ocurriendo acá es que hay una presión inflacionaria que choca contra la decisión de las autoridades y las medidas que han tomado las autoridades. Y por otro lado, es la reunión de la Reserva Federal Norteamericana, porque va a subir la tasa de interés de todas maneras. ¿Y por qué? Básicamente porque la inflación en Estados Unidos, la inflación en Alemania, datos que se dieron a conocer en las últimas horas, es la mayor en los últimos 40 años. Tienen que combatir la inflación haciendo lo mismo que hace el Banco Central chileno, aumentando las tasas de interés. Y eso hace que aumente el precio del dólar. Entonces, cuando las economías se desajustan, todo se desajusta. Entonces, hay que luchar mediante distintos instrumentos para combatir, por ejemplo, la inflación, pero esto provoca otros desajustes. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, desde el año 1994 que la Reserva Federal de Estados Unidos no aplica 2 ajustes al alza en sus tasas de interés de forma consecutiva. Sin embargo, es prácticamente una certeza absoluta que eso hoy va a ocurrir. ¿Por qué? Ustedes ya lo decían, la economía del gigante norteamericano está, al igual que Chile y muchos otros países en el mundo, enfrentando un problema creciente de inflación que además permanentemente está sorprendiendo a las expectativas. De hecho, recordemos que 8,6% fue el dato de inflación interanual de mayo, la más alta en 40 años, y desde que se conoció este dato, la expectativa de un alza de 50 puntos base en los tipos de interés comenzó incluso a ponerse en duda por parte de quienes han dicho que probablemente puede venir un ajuste incluso mayor de 75 puntos por parte de la Fed. Claramente, si la Fed sube su tasa de interés, esto repercute en un fortalecimiento del dólar a nivel global, y por eso hemos visto también que desde el jueves pasado la divisa norteamericana se ha elevado ya en 43 pesos, 4 jornadas consecutivas al alza que tienen al tipo de cambio relativamente cerca de sus máximos históricos, que son 875 pesos. Vemos, eso sí, que las primeras operaciones de esta mañana ha comenzado con una cierta tendencia a la baja, se ubica más cerca de 863 pesos. Ahora, si bien estos movimientos ya tendrían descontada esta acción de la Fed, puesto que dentro de las expectativas ya está este incremento de tasas, Ricardo Bustamante de Capitaria y también Arturo Frey de Renta 4 concuerdan en que no se puede descartar una sorpresa por parte de la decisión que tenga el Banco Central estadounidense y que por ende añada mayor presión al dólar. Está bastante internalizado ya por el mercado y una sorpresa se generaría con un incremento ya de 1% o sobre el 1%. Por lo tanto, si vemos ese escenario, el dólar podría mostrar un impulso mucho mayor. Ante un contexto de incertidumbre política local, de menor clima de inversión, por supuesto que no es algo que se pueda descartar. Claramente, un movimiento más sorpresivo, tal como decían los expertos, haría que el dólar subiera incluso más, pudiese ir a buscar nuevas barreras de resistencia, como por ejemplo los 900 pesos, lo que ya estaría muy por sobre el máximo histórico que conocimos en diciembre del año pasado, que eran estos 875 pesos para el tipo de cambio. Ahora, una alza más pronunciada de las tasas por parte de la Fed también podría presionar al Banco Central chileno a endurecer una política que, sabemos, ha llevado las tasas desde 0,5 a 9,5% en 12 meses, principalmente para evitar una mayor devaluación del peso chileno a través de que se generaría a través de este fortalecimiento del dólar a nivel global. Sin embargo, el espacio para el ajuste de tasas en Chile, sabemos, es estrecho. El propio Instituto Emisor ha señalado que este ciclo está llegando a su final, está alcanzando ya el nivel que requiere para poder controlar el nivel de inflación en Chile, e incluso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha dicho que el Banco Central tiene que comenzar ya a calibrar con cuidado sus movimientos para no hacer un sobreajuste que tenga consecuencias para la actividad económica. Por eso también Francisco Castañeda, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, cree que el Banco Central, en caso de que se produzca este escenario de la Fed, tendría que evaluar otro tipo de medidas.
mucho espacio para subir no queda. En la medida que el dólar siga subiendo su valor, esto va a ir generando una presión importante para que el Banco Central evalúe si es que puede intervenir en el mercado cambiario. Aquí hay razones más de fondo, ¿verdad? No es una volatilidad dado solo en especulación pura, sino que hay esta mayor incertidumbre internacional que hace que haya más refugio en dólares. Ustedes lo decían también, obviamente el objetivo que tendría el Banco Central evaluando una medida como esta sería justamente evitar los efectos inflacionarios que podría derivar a través de una alza pronunciada del tipo de cambio. Ahora, un ajuste por sobre las expectativas, sin embargo, no solamente tendría consecuencias para el peso chileno, sino que también añade más dudas respecto del desempeño que podría tener la economía norteamericana, una de las principales economías del mundo. Al igual que en Chile, la Reserva Federal básicamente tiene que debatirse entre controlar la inflación, pero no provocar un frenazo para la actividad, un aterrizaje forzoso, como se ha señalado. Hay bancos de inversión, por ejemplo, como Morgan Stanley, que han dicho ya que la economía de Estados Unidos tiene un 50% de probabilidades de entrar en recesión el próximo año, justamente a propósito de esta estrechez de las condiciones financieras. Se habla, eso sí, de una recesión breve, que sería transitoria para poder salir de la inflación, pero incluso el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha reconocido que esto puede tener un costo en cuanto a desempleo. Todo dependerá, según Sergio Tricio, de Rubix, de la agresividad que tome el Banco Central estadounidense para poder controlar estos indicadores. Una de las principales preocupaciones que existen hoy día en los mercados es precisamente la posibilidad de una recesión en los próximos meses, el próximo año. Está afectando a los mercados, hace subir al dólar. ¿Cuál es la probabilidad de que esto realmente se concrete en una recesión? Va a depender mucho del manejo que tenga el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, con esta alza de tasas que se están ejecutando y en la magnitud que lo irá haciendo en los próximos meses. Ahora hay que recordar que esta reunión de la Reserva Federal comenzó ayer, al igual que en Chile, es una reunión que dura 2 días y hoy día ya deberíamos conocer los detalles de esta decisión por parte de la Fed a eso de las 2 de la tarde, donde va a ser muy relevante también la proyección que puedan hacer respecto del futuro que va a tomar la política monetaria. Por cierto, además de si es que puede haber un ajuste por sobre las expectativas, pero va a ser muy relevante pensar cómo la Fed está viendo de aquí en más el ajuste de tasas, si es que va a dar luces respecto de en qué magnitud va a seguir aumentándolas, y eso, por supuesto, los efectos que pueda tener también sobre las proyecciones de actividad económica en Estados Unidos. Tomás, María José. Y entendemos que esto va a ocurrir a eso de las 14 horas, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, la pregunta es si ¿cuánto podría escalar el precio del dólar en Chile? Si eso es lo que estamos mirando, si al final lo que decía la Reserva Federal va a tener impacto, pero estamos mirando nuestro mercado. ¿Cuál es la expectativa? ¿Hasta dónde puede llegar el dólar? Hay que decir que hay 2 escenarios. Ya estamos cerca de los 870, fue el cierre de ayer, digamos, donde se entiende que con ese nivel que se alcanzó ayer, eso está pensando en que la Fed va a hacer un ajuste de 50, 75 puntos y en ese sentido no deberían haber mayores sorpresas. Ahora, si es que esto se escapa un poco o si el mensaje de la Reserva Federal indica que, por ejemplo, en el futuro pueden haber mayores alzas, algo que sorprenda al mercado, podría el precio del dólar ir a buscar, por ejemplo, el máximo histórico 875 o incluso superior, 880 o incluso 900 pesos. Lo que se habla siempre en cuanto a las proyecciones del dólar es que también son puntos de resistencia, es decir, que si se alcanza un punto superior al máximo histórico, de ahí en más podría seguir subiendo, es decir, se parte de un piso más alto del que conocíamos hasta ahora y eso es lo que podría ocurrir si es que la Fed viene a entregar un mensaje que sea más agresivo del que espera el mercado. Joaquín, ¿qué han dicho las autoridades del gobierno chileno? ¿Qué ha dicho, por ejemplo, Nicolás Grau, Mario Marcel o la misma Rosana Costa respecto a esta situación del alza del dólar? Ahora, en el Banco Central han dicho sobre todo que por eso es muy relevante que ellos partieron hace un año atrás ya con este proceso de ciclo alcista en las tasas y que en ese sentido lo que esperan es que la economía chilena pueda llegar bien preparada a un ciclo de tasas más altas por parte de Estados Unidos y que probablemente este ajuste se pueda ir completando y lleguemos bien preparados hacia lo que pueda ser ese escenario internacional más complejo. Pero también han hecho un llamado justamente a mantener la línea de lo que puede ser una menor exposición a dólares. Por ejemplo, controlar el gasto público, controlar los niveles de consumo y finalmente tener una menor exposición al mercado internacional, lo que va a ser fundamental en caso de que el dólar aumente de valor y también las tasas de interés en Estados Unidos puedan ser más altas. Gracias Joaquín. Buenos días.